Antes que nada, agradecer a el comité organizador por esta invitación. Siempre es grato regresar al alma mater y poder compartir con ustedes tanto ciencia como experiencia. En este caso, en relación a un problema de salud pública muy importante, que son las infecciones de transmisión sexual. Eh, y antes de hablar de los temas que voy a detallar en profundidad, es importante recordarles que vamos a hacer un abordaje con un fuerte enfoque de salud pública. Esto quiere decir que si bien es cierto en nuestra formación médica, nos preparan para realizar la atención de las personas, de los pacientes, bajo una perspectiva de salud individual, para las enfermedades infecciosas, muy particularmente para las infecciones de transmisión sexual, no hay que perder de vista que tratamos poblaciones, tratamos parejas, tratamos familias, tratamos comunidades, y esa perspectiva es muy importante, que forma parte del abordaje de salud pública. Y para ello es importante tener algunas consideraciones conceptuales, ¿no? La salud pública, digamos, tiene muchas definiciones, pero hay una que me gusta mucho, que es la que está ahí mencionada, es el esfuerzo organizado por parte de la sociedad para mejorar, promover y proteger, así como recuperar la salud de la población mediante una o más acciones colectivas. Y dentro de la salud pública hay intervenciones muy puntuales que tienen que ver principalmente con la prevención, es decir, evitar que se presenten las enfermedades, a las que también se le llaman daños, o el control, que es, desde una perspectiva de salud pública, reducir o eventualmente interrumpir la propagación o la cadena de transmisión de enfermedades en la comunidad a través de diferentes acciones concretas, como las que están mencionadas allí, la vacunación, la higiene de manos, el uso de mascarillas, por ejemplo, en el caso último de la COVID, entre otras. ¿Por qué es importante seguir hablando, seguir conociendo y seguir preparándonos para las infecciones de transmisión sexual? De hecho, hay muchas enseñanzas que particularmente la infección de transmisión sexual más conocida y relevante, ¿no? Que es la infección por el VIH-Sida, nos ha enseñado. Pero aunque no lo crean, al día de hoy, ¿no? Y el dato es contundente y proviene de la OMS, ¿no? Cada día, o sea, cada 24 horas, hay más de 1 millón de personas jóvenes de entre 15 y 49 años que contrae alguna infección de transmisión sexual curable, ¿no? De las que se mencionan a continuación. Imagínense, 1 millón de casos de infecciones de transmisión sexual curable por día en todo el mundo, ¿no? En 2020, por ejemplo, unas 374 millones de personas jóvenes entre 15 y 49 años de edad contrajeron alguna de estas infecciones llamadas curables: clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. En, en otra data, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, para infecciones de transmisión sexual virales, de las cuales la más prevalente es el herpes, ¿cierto? Se estima que hay 520 millones de personas jóvenes que tienen la infección por el virus del herpes simple, particularmente el herpes tipo 2. Y en el caso de VIH, hacia fines del 2024 se estimó que hay cerca de 40 millones de personas viviendo con el VIH alrededor del mundo. Hay otros datos que, digamos, son menos considerados o menos contundentes, pero no menos importantes. Se considera que hay cerca de 30 enfermedades cuya principal forma de transmisión es la transmisión sexual o es una forma de transmisión secundaria. El impacto de estas enfermedades sobre la salud reproductiva, ¿no? Produciendo a veces infertilidad, esterilidad, cáncer, ¿no? Complicaciones del embarazo, además de, en algunos casos, incrementar el riesgo de adquirir, por ejemplo, el VIH. Se estima que cerca, por ejemplo, de 1,1 millones de gestantes tuvieron sífilis en el 2022, y eso provocó complicaciones en el embarazo o parto puerperio en más de 390.000 eventos o partos. De hecho, algunos virus están relacionados al cáncer, ¿no? A veces preguntamos en las clases presenciales si el cáncer tiene alguna vacuna, ¿no? Y la respuesta es sí. Y de hecho, la primera vacuna contra el cáncer fue la vacuna contra la hepatitis B, que data desde fines de los 80, ¿no? Eh, Más recientemente, las vacunas contra los virus papiloma humanos son también vacunas que pueden prevenir el desarrollo de cáncer de cuello uterino. Así que el abanico no solamente de enfermedades, sino de complicaciones que pueden producir el gran conjunto de infecciones de transmisión sexual es muy grande. También es importante conocer que
si bien es cierto, pueden dar síntomas inespecíficos y sistémicos, o en muchos casos no presentar síntomas, las infecciones de transmisión sexual, sintomáticas y curables sobre todo, tienen una localización específica y determinada. Que en el caso, por ejemplo, de la mujer, ahí lo vemos, ¿no? Eh, puede no solamente limitarse a los genitales externos, ¿no? Como son la vagina, la vulva, los labios, sino también por la uretra, producir cistitis en algunos casos, ¿no? También, y dependiendo, por supuesto, del comportamiento sexual, de las prácticas sexuales, ¿no? Pueden haber infecciones de transmisión sexual que se puedan manifestar como síntomas relacionados al ano o al recto, también relacionadas al aparato reproductor femenino, como el útero, las trompas o incluso los ovarios. Para el caso del hombre, de la misma manera, ¿no? Si bien generalmente las infecciones de transmisión sexual se pueden localizar en la uretra, por ejemplo, ¿no? Generalmente, y al igual que en el caso de la mujer, el recto o el ano, dependiendo del comportamiento sexual, de las prácticas sexuales, o incluso la vejiga. Hay también casos de epididimitis, por ejemplo, o de orquitis, producidas por gérmenes de transmisión sexual. Eso ya seguramente lo van a revisar cuando tengan la presentación. Y también es importante saber que el conjunto de infecciones de transmisión sexual tienen una serie de medidas que, nuevamente, desde el enfoque de salud pública, pueden no solamente resolver los casos, sino prevenirlos y controlar su transmisión. En este caso, por ejemplo, todos conocemos que, y probablemente tenemos claro, que una de las principales formas de prevención de las infecciones de transmisión sexual, si no la más importante, es el uso correcto y consistente del preservativo, ¿cierto? Pero hay bastante evidencia que demuestra que, por ejemplo, la información es una excelente estrategia de prevención. Hay una serie de estudios que demuestran que una población, que una persona informada, que conoce qué son las infecciones de transmisión sexual, cómo se previenen, es una persona que tiene menos riesgo de adquirir alguna infección de transmisión sexual. Eh, Hay evidencia, y de hecho de eso vamos a hablar un poquito más en profundidad luego, que el abordaje sindrómico de las infecciones de transmisión sexual, que permiten un tratamiento inmediato y oportuno para cortar cadenas de transmisión, evitan y reducen la transmisión de estas en la comunidad. Eh, Ustedes seguramente más adelante van a ver, o ya han visto quizás, casos de accidentes ocupacionales, donde se aplica un protocolo que se llama profilaxis post-exposición. Más recientemente, ¿no? La profilaxis previa a la exposición, específicamente para el caso del VIH, donde usamos, además del preservativo, por supuesto, antirretrovirales para evitar adquirir infecciones por VIH, también es una herramienta de prevención. El tratamiento es una herramienta de prevención también. Cada vez que tratamos un caso de sífilis, particularmente para el caso de VIH, cada vez que tratamos a una persona con VIH, reducimos su carga viral, llevándola a un nivel que se llama así, indetectable, y logramos que esa persona prácticamente no transmita el virus incluso a su pareja sexual estable. Y además, para ciertas infecciones de transmisión sexual, como las hepatitis A y B, por ejemplo, o el virus papiloma humano, también existen vacunas que, en este caso, previenen las infecciones de transmisión sexual, y todo este conjunto, todas estas intervenciones de prevención y control, tienen por objetivo final reducir la transmisión de estas en la comunidad. Para el caso del manejo ya clínico de las infecciones de transmisión sexual, hay distintos abordajes que históricamente se han ido eh, diseñando e implementando en los diferentes contextos y servicios de salud que están allí mencionados. El manejo clínico, el manejo etiológico y el manejo sindrómico. Vamos a describir cada uno de ellos y ver cuáles son en principio las dificultades de cada uno. Primero, el manejo clínico, que se basa en la experiencia del médico que está atendiendo los casos. Algunos médicos, por cierto, con mucha experiencia manejando infecciones de transmisión sexual, les van a decir, por ejemplo, ¿no? Un caso de descarga uretral o de secreción uretral. Por las características de la secreción, yo puedo inferir que si es muy purulenta y densa, puede tratarse de una infección por Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo. Y si es más bien clara, blanquecina o casi transparente, puede tratarse de una infección por clamidia. Es un manejo clínico basado en la experiencia del médico. Pero ¿qué dificultades puede haber al aplicar un manejo clínico de las infecciones de transmisión sexual? Que hay infecciones producidas por más de un agente, eso es cierto. Que hay presentaciones clínicas atípicas y que los tratamientos previos pueden alterar las formas de presentación clínica clásica de algunas infecciones de transmisión sexual.
El siguiente abordaje es el manejo etiológico, que es el que, digamos, al cual aspiramos en general todos los médicos, particularmente los infectólogos, porque nos gusta tener claridad en cuál es la etiología del problema que estamos abordando, y teniendo claridad en cuál es la etiología, cuál es el agente causal, darle tratamiento específico para ese problema. Sin embargo, ¿qué dificultades tenemos con el manejo etiológico? Que no siempre tenemos laboratorios especializados o personal capacitado en nuestros diferentes niveles del sistema de salud. Cuando ustedes hagan su serum en un lugar muy alejado, pues les aseguro que no van a tener un laboratorio que pueda hacer pruebas de ITS, por ejemplo, ¿no? Y aún teniéndolos, ¿no es cierto?, en un hospital de tercer nivel, por ejemplo, en Lima, los resultados pueden tardar horas o días, ¿no? Entonces, mientras tanto, mientras tienen el resultado, ¿qué van a hacer? Con una persona en la cual sospecho que tenga, por ejemplo, gonorrea, y que nada me garantiza que hasta que yo la cite en 1 o 2 días vaya a tener relaciones sexuales y transmita este agente a otra persona. Por tanto, en el manejo etiológico se puede perder lo que se llama, y es un concepto muy importante para el control de enfermedades infecciosas, la oportunidad de dar un tratamiento temprano, ¿no? Entonces, esas son las dificultades del manejo etiológico. En el manejo sindrómico, que luego vamos a ver de qué consiste, básicamente identificamos un síndrome. Como ustedes bien saben, un síndrome es un conjunto de signos y de síntomas que no tiene una etiología definida, ¿no es cierto? Y en base a ese agrupamiento identificamos diversos síndromes relacionados a ITS. Eh, ¿Qué desventajas o dificultades tenemos cuando hacemos un manejo sindrómico? Que la efectividad puede variar en cada uno de los síntomas, la efectividad del tratamiento que damos. Y de hecho, algunos síndromes son causados por agentes que no necesariamente tienen una transmisión predominante sexual. Sin embargo, vamos a hablar específicamente, y ese es un poco el tema de la presentación, del manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual. ¿Pero qué es el manejo sindrómico? El manejo sindrómico, como ya adelanté, se basa en la identificación de síntomas, lo que te refiere el paciente, y signos, lo que yo encuentro en el examen físico, que son fácilmente reconocibles y que orientan, ¿no?, el tratamiento a los principales gérmenes que son responsables de producir ese síndrome. Eso me permite, al tratar los gérmenes que producen con más frecuencia ese síndrome, un diagnóstico prácticamente inmediato y sobre todo un tratamiento oportuno en la primera visita, en el primer contacto con el paciente, lo cual me puede asegurar no solamente la curación de ese caso, sino particularmente, bajo el enfoque de salud pública, el cortar la cadena de transmisión en la comunidad. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer el manejo sindrómico? Permite el tratamiento del paciente en la primera consulta y con ello cortar la cadena de transmisión de las ITS. Permite un abordaje en todos los niveles de atención, no solamente en los establecimientos que tienen un laboratorio y que pueden hacer un diagnóstico etiológico, sino en todos, desde el primer nivel de atención y tomar acciones desde allí. Esto obviamente en los lugares más alejados del país. Y optimiza regularmente el uso del laboratorio y lo limita solamente a ciertos casos y no para todos. Afortunadamente, tenemos una norma técnica del Ministerio de Salud recientemente actualizada, el 14 de enero de este año, está calientita, como ustedes ven allí, y esta norma sigue incorporando en las políticas públicas el abordaje sindrómico. Y de hecho, estos son los síndromes que están ahí mencionados. No quiere decir que no se aborde el manejo etiológico, también está en la norma, pero de eso no me voy a encargar ahora, sino básicamente de hablarles de los síndromes descritos en la normativa y cuál es el enfoque que le estamos dando. Y vamos a hablar de esos síndromes. En principio, uno de los más importantes en términos de la urgencia con la que llegan los pacientes a la consulta, particularmente los varones. Los varones que tienen el síndrome de descarga uretral usualmente siempre acuden al médico porque es muy molesto, ¿no? ¿En qué consiste el síndrome de descarga uretral? Presencia de secreción, ¿no?, a nivel de la uretra peniana, ¿no?, que puede ir asociada, y generalmente es así, de una inflamación uretral, una uretritis, que produce dolor a la micción, un dolor muy intenso, y una secreción de diferentes características organolépticas, mucosas, purulentas o mucopurulentas, que hace que la persona casi siempre acuda a los servicios de salud. Es cierto, a veces acuden a la farmacia las personas, ¿no? Pero siempre la persona, o casi siempre, va a buscar ayuda. ¿Cuáles son los agentes causales más frecuentes del síndrome de descarga uretral? De lejos, los primeros dos: Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis. También hay casos de
descarga uretral por tricomona, microplasma y ureaplasma, pero son mucho menos frecuentes. Por tanto, yo veo un caso de un síndrome de descarga uretral y bajo el abordaje o manejo sindrómico empiezo un tratamiento que tiene por objetivo cubrir los dos primeros gérmenes que suman entre los dos poco más del 90% de todos los casos de descarga uretral. ¿Cuál es ese tratamiento? Y acá es un poco como llamamos una receta de cocina, ¿ya? No es necesario que lo memoricen, esto siempre está disponible, pero para que lo conozcan, la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación que cubre muy bien gonorrea. La normativa anterior hablaba de una quinolona ciprofloxacino, pero este es un problema importante, sobre el cual no voy a ahondar, pero que quisiera que siempre lo tengan en cuenta cuando vean enfermedades infecciosas, que es la farmacoresistencia. O sea, la resistencia en el Perú de gonorrea a quinolonas es altísima, más de cerca del 90%. Entonces, eso obliga a que en el manejo sindrómico, que es, como ustedes entienden, un manejo empírico, ya no puede usar quinolonas si no usemos una cefalosporina de tercera. Y para el caso de clamidia, usar un antimicrobiano de acción básicamente intracelular como doxiciclina es muy efectivo. Así que el tratamiento de elección es ceftriaxona con doxiciclina y la alternativa es ceftriaxona con acitromicina, que acá tenemos la ventaja de tener una sola dosis para acitromicina versus 7 días de tratamiento con doxi, pero este tratamiento con doxi es más efectivo que acitromicina. En la foto, un caso característico, y nunca se van a olvidar, si lo ven, de un síndrome de descarga uretral en un varón, ¿no? Se presenta de esta forma, tal cual. Este síndrome, en principio, parece sencillo, pero en realidad no lo es, ¿no? El síndrome de flujo vaginal en el caso de la mujer, o de flujo vaginal anormal, mejor dicho, porque el común de las damas suele normalizar el flujo, ¿no? Porque siempre hay cierto flujo relacionado a los ciclos menstruales, ciclos de ovulación, y se puede normalizar que haya un flujo mínimo en el canal vaginal. Sin embargo, cuando este flujo tiene una cantidad aumentada, hay un cambio en el color, en la consistencia, el olor, o se asocia a otros síntomas como puede ser prurito, irritación vulvar, dolor al tener relaciones sexuales, dispareunia o disuria, ya se trata de un flujo vaginal anormal. ¿Qué agentes pueden producir este flujo vaginal anormal? Que están allí mencionados, principalmente Trichomona vaginalis, también Gardnerella vaginalis y Candida albicans. ¿Por qué está en rojo Gardnerella y Cándida? Porque en realidad estos dos últimos gérmenes que están en rojo son gérmenes que están con frecuencia presentes en la flora vaginal normal. O sea, en la flora vaginal normal yo puedo encontrar Gardnerella y Cándida. Lo que pasa es que cuando hay una alteración de algunas condiciones del ecosistema vaginal, como el calor, el pH y demás, estos gérmenes proliferan, se multiplican y pueden producir síntomas, ¿no? Pero no son específicamente gérmenes que se transmitan sexualmente, ya son parte de la flora vaginal. El que sí se transmite a través de relaciones sexuales es Trichomona vaginalis, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la práctica y por la frecuencia en su presentación, el esquema de tratamiento para el síndrome de flujo vaginal incluye a estos tres gérmenes, ¿no? Tratamiento de elección es con metronidazol, 2 gramos dosis única, esto cubre principalmente Trichomona y Gardnerella, y el fluconazol a dosis única para Cándida albicans. Como alternativa, en lugar de fluconazol dosis única, óvulos de clotimazol para Cándida también se puede usar. Y básicamente lo van a ver de esta manera, ¿no? En el examen ginecológico van a ver el flujo vaginal, como ya he mencionado, con unas características llamativas, ¿no? Un flujo excesivo, con un cambio en la coloración, olor y consistencia, característico de este síndrome. Sin embargo, en algunas ocasiones el síndrome de flujo vaginal se asocia a una inflamación del cuello uterino que se llama cervicitis, ¿no? Entonces, la cervicitis es un problema, repito, del cuello uterino que se puede visualizar cuando ustedes hacen un examen ginecológico en profundidad a través del uso de este instrumento que se llama espéculo, ¿no? El examen ginecológico permite visualizar directamente las características del cuello uterino. Ustedes allí pueden, y de hecho está recomendado en todos los casos de flujo vaginal, si ustedes tienen las condiciones, hacer la especuloscopía para visualizar el cuello uterino y determinar si es un flujo vaginal aislado o es un flujo vaginal con cervicitis, que es, repito, la inflamación del cuello del útero, ¿no es cierto? Con además un flujo allí y un dolor a la movilización, fiabilidad o sangrado. ¿Y por qué es importante examinar y evidenciar si hay o no colmillo del cuello del útero? Porque los gérmenes cambian. Y a la presencia de tricomona se le agrega, como causa de cervicitis,
a Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis. Entonces, si hay cervicitis, el tratamiento tiene que cubrir estos gérmenes también. Por eso el tratamiento de elección es con ceftriaxona y doxiciclina, tal cual, recuerdan, el síndrome de descarga uretral, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Tienen un caso de flujo vaginal en el caso de la mujer, siempre hay que tratar de hacer la especuloscopía y visualizar el cuello uterino. Una cosa es un flujo vaginal sin cervicitis, como ya vimos anteriormente, y otra cosa distinta, el flujo vaginal con cervicitis que suele ser producida por gérmenes netamente de transmisión sexual, como son gonorrea, clamidia y tricomonas. ¿Sí? Así se visualiza en la especuloscopía. Este es el cuello uterino, que está bastante eritematoso, probablemente friable y con una mucosidad que exuda, ¿no?, alrededor del cuello del útero, y es característico de la cervicitis. Este síndrome es complejo, ¿no? El síndrome de dolor abdominal bajo, porque ustedes lo van a ver mejor seguramente en el curso de cirugía. El dolor abdominal tiene un abordaje muy particular, ¿no? Hay que tener, digamos, mucho criterio y mucho tino para evaluar adecuadamente un dolor abdominal, ¿no? En el caso de dolor abdominal asociado a una ITS, hablamos de lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que en realidad es una complicación, es la complicación de una infección de transmisión sexual vaginal que ha pasado por continuidad al útero, a las trompas o a los ovarios, ¿no? Se caracteriza clínicamente por un dolor abdominal que puede ser en reposo o se puede exacerbar al examen clínico, ¿no?, a la movilización del cuello del útero, y que se acompaña de secreción cervical, de flujo vaginal, a veces de fiebre también. Así que hay que tener bastante cuidado, ¿no?, cuando uno diagnostica un síndrome de dolor abdominal bajo o una infección pélvica, porque hay que discriminarlo de otras causas de dolor abdominal, como son, por ejemplo, la apendicitis. Así que es muy importante un examen físico correcto para discriminar un abdomen agudo, un dolor abdominal de causa o de resolución quirúrgica, de un dolor abdominal que es producido por una infección pélvica. ¿De acuerdo? Es por eso que incluso se definen criterios para saber cuándo estos casos deben de tener un manejo hospitalario. Mujer que está embarazada o que está dando de lactar tiene que hospitalizarse cuando el estado general es malo, el dolor es severo o hay temperatura mayor a 38,5, cuando hay intolerancia oral, cuando, por ejemplo, en la ecografía hay un absceso, tubo ovárico u otras complicaciones, y cuando luego de haber iniciado un tratamiento ambulatorio no hay mejoría a los 2 o 3 días de haberlo empezado, ¿no? Y gérmenes suelen producir las infecciones pélvicas inflamatorias, a la cabeza gonorrea y clamidia, ¿no? Luego Gardnerella y luego micoplasma. El tratamiento ambulatorio hay que darlo, pero acá, como se menciona, hay que hacer una revelación pronta, al segundo o tercer día. El tratamiento es combinado, ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol, cuando es ambulatorio. Y cuando es hospitalario, por supuesto, ceftriaxona endovenoso, con metronidazol endovenoso y doxiciclina por vía oral, ¿no? En realidad es complejo manejar una enfermedad pélvica inflamatoria. No se recomienda hacerlo en el primer nivel, hay que tratar de hacerlo por lo menos en un nivel 2 o 3 para evitar alguna complicación con el paciente. Este síndrome también es interesante, ¿no? El síndrome de úlcera genital, ¿no? La úlcera es una solución de continuidad de la piel o las mucosas en el área genital o adyacentes. La úlcera puede tener características clínicas diversas, ¿no? Puede ser única, ¿no? Característica, por ejemplo, de la sífilis, ¿no? Pueden ser múltiples, ¿no? Características de las úlceras por gonorrea o características de las úlceras por hemófilus o por herpes, ¿no? Pueden ser indoloras, caso de la sífilis, úlcera única indolora, o pueden ser muy dolorosas, como es el caso de las úlceras herpéticas, ¿no?, superficial o profundas, con bordes o sin ellos, con o sin adenopatías inguinales, ¿no? Así que pueden haber una gran variedad de presentaciones clínicas al examen físico. Pero ¿cuáles son los agentes causales, ¿no? El virus del herpes simple, principalmente el tipo 2, pero también el tipo 1, treponema pálido, que es el germen agente causal de la enfermedad que se llama sífilis, ¿no? O también el Haemophilus ducreyi. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de elección incluye penicilina benzatínica, acitromicina y aciclovir. Tratamiento para los 3 agentes causales de la úlcera genital, ¿no? En caso de alergia a penicilinas, usamos doxiciclina, ¿no? Pero lo ideal para el tratamiento de sífilis es la penicilina benzatínica. Un caso, por ejemplo, una úlcera genital bastante característica, única, ¿no es cierto? Muy probablemente producida por treponema pálido, o sea, un caso de sífilis. Este síndrome es nuevo,
De hecho, es la primera vez que aparece en la normativa nacional. Tampoco está muy presente en otras normativas, ¿no? Pero es importante y particularmente afecta a personas que tienen relaciones sexuales anales, ¿no? Por eso, y de hecho es algo que se suele presentar, ¿no? Principalmente en ciertas poblaciones en alto riesgo, pero característicamente inflama la mucosa rectal, ¿no? Y se presenta particularmente en personas que tienen sexo anal no protegido. El dolor anal es intenso, incluso durante la defecación puede haber prurito, tenesmo, secreción anal con o sin sangre y mucosidad en las deposiciones. Los agentes causales, los principales, son de manera muy similar a la descarga uretral, ¿no es cierto? Y a la cervicitis, Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis. Por eso que el tratamiento en principio es cubrir estos gérmenes, ¿no? Ceftriaxona para gonorrea y doxiciclina para clamidia. Es importante ver cómo se va a implementar esta disposición porque no es algo frecuente que acudan las personas a los servicios con este tipo de problemas y estamos en pleno proceso de capacitación. Ahora, esos son los síndromes, ¿no es cierto? Pero en el manejo de ITS, sobre todo en el manejo sindrómico, que es un manejo empírico, es fundamental el seguimiento de los casos, ¿no? Los casos deben reevaluarse en general hasta el séptimo día de iniciado el tratamiento, en algunos casos con un tiempo más corto, como es el caso de la enfermedad pélvica o dolor abdominal bajo, para ver cuál ha sido la respuesta al tratamiento. Es muy importante, porque si no hay mejoría del tratamiento inicial bajo el abordaje sindrómico, hay diferentes posibilidades, ¿no? Que haya hecho un diagnóstico incorrecto, ¿no? Que tenga otra ITS, o sea, que esté coinfectado, que pueda tener alguna razón que explique su falta de mejoría, como puede ser una inmunosupresión relacionada al VIH, que la persona no siguió las indicaciones, ¿no? O incluso otras razones, puede que haya farmacoresistencia, algún medicamento que hayamos utilizado. Pero es importante, importante el seguimiento. Ahora, como ya lo dije, no es que en nuestras políticas públicas como país dejemos de hablar del manejo etiológico. De hecho, donde está disponible hay que tratar de utilizarlo. Cuando utilizamos el manejo etiológico, a veces el paciente ya viene a los servicios con una prueba y hay que dar el tratamiento de acuerdo a esa prueba. Cuando el paciente tiene manifestaciones sistémicas de alguna infección de transmisión sexual, por ejemplo, manifestaciones sistémicas de una sífilis secundaria, ¿no? O una artritis gonocócica, por ejemplo, entre otras, ¿no? En esos casos siempre es bueno referir al paciente para un abordaje o manejo especializado y etiológico. En pacientes que han recibido inicialmente un abordaje y tratamiento sindrómico, pero que no han mejorado, o que ya vienen con un resultado de laboratorio contundente o en el cual se detecta otra ITS. Y obviamente cuando tienen un diagnóstico de laboratorio que permita un tratamiento también oportuno, que por cierto el equipo que ustedes ven aquí, que se llama GeneXpert, que lo tenemos en el Perú desde el año 2019, ¿no? Ya tenemos cerca de 100 equipos, o quizás más en todo el Perú, en establecimientos del ministerio. Aunque no lo crean, es un pequeño laboratorio de biología molecular. En estos espacios que se llaman cartuchos, ¿no? Se insertan las muestras de los pacientes y acá podemos tener en tiempo real, en un periodo de entre hora y media o 2 horas, el diagnóstico molecular de gonorrea, de clamidia, ¿no? Este equipo es multiplataforma, así que puede hacer, por ejemplo, carga viral de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, diagnóstico molecular de tuberculosis, entre otros. Así que ya tenemos la posibilidad de hacer pruebas moleculares para ITS y tener un diagnóstico etiológico, repito, en tiempo real. Pero eso hay que trabajarlo muy bien y procurar que los procesos dentro del establecimiento puedan garantizarme tener un resultado de laboratorio antes de que el paciente abandone la consulta, ¿no? Porque lo que no queremos, repito, es perder la oportunidad de dar un tratamiento en la primera consulta, ¿sí? No olvidar en el abordaje de infecciones de transmisión sexual de las 4C, ¿no? ¿Qué son las 4C? Primero, consejería. No es solamente darle una receta al paciente, no es solamente pedir una prueba de laboratorio, es informar a la persona, darle información no solamente de cómo debe tomar los medicamentos y de qué significan las infecciones de transmisión sexual, cómo prevenirlas, cuáles son las formas de transmisión y de prevención. Primera C. Segunda C, la importancia de cumplir el tratamiento. Tercera, y muy importante bajo un enfoque de salud pública, el abordaje y manejo de los contactos. Puede venir una persona con una descarga uretral, un varón, por ejemplo, y si dejamos de atender a la esposa, a la pareja, ¿cierto? La enamorada, no estamos cortando la cadena de transmisión. Es más, puede que venga un caso de sífilis, ¿no? Por ejemplo, una gestante con sífilis, la diagnosticamos, la tratamos adecuadamente, pero si no abordamos a la pareja, que probablemente también es una persona con sífilis, se puede reinfectar. Y finalmente,
siempre hablar del condón como una de las principales formas de prevención de las infecciones de transmisión sexual y entregar los preservativos, que los entregamos también de manera gratuita en establecimientos del Ministerio de Salud. Sin embargo, lo que vemos como casos sintomáticos de ITS, los que acuden a los servicios son solamente la punta de la gran mayoría de personas son u oligosintomáticas o asintomáticas. Y por eso las políticas públicas no solamente pueden enfocarse a manejar o a atender las personas que presentan síntomas de ITS, también tienen que estar orientadas a la prevención de las ITS y para ello tenemos una norma del 2023 que habla de la prevención combinada al VIH, pero que también aborda otras ITS. Los invito a revisarla y quizás conversaremos de esta norma en otro momento, pero solamente para comentarles que aquí hablamos de las medidas de prevención, como por ejemplo preservativos, lubricantes, las pruebas para descarte de ITS, la vacunación, lo que les comentaba hace un rato, el impacto en prevención del tratamiento antirretroviral, la profilaxis preexposición, la posexposición, la consejería como una forma de cambiar comportamientos, ¿no es cierto? Y las barreras estructurales. Y dentro de todo esto, ¿no? Lo más llamativo, por decirlo así, la prevención del VIH a través de antirretrovirales. Pero solo para decirles que no es solamente la prevención del VIH a través de antirretrovirales. Esta norma dispone que las poblaciones de mayor riesgo, ¿no? Y disculpen las siglas, acá son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadoras sexuales y parejas serodiscordantes, que son las personas negativas al VIH, pero que tienen una pareja positiva al VIH, tienen todo un protocolo de control, de seguimiento, de pruebas, de manera permanente en los servicios de salud para prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH, ¿no? Así que no perder de vista que lo importante en ITS no es solamente atender los casos, sino también prevenirlos. También mencionarles, antes de hablar del tema de monkeypox, que ya lo comentaba, ¿no? La infección de transmisión sexual más relevante a lo largo de la historia es el VIH-Sida, qué duda cabe, y nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Entre otras, el tema de la confidencialidad de la información, ¿no? Entre otras, de el abordaje del estigma, de la discriminación. Cómo podemos, a veces sin quererlo, estigmatizar a estas poblaciones o discriminarlas. Pero en VIH comentarles principalmente que actualmente tenemos una estimación nacional de personas con VIH de cerca de 130.000, que si bien es cierto en la población general tenemos una prevalencia, una frecuencia baja de 0,4%, tenemos prevalencias altas en poblaciones en riesgo, 10% por ejemplo en hombres que tienen sexo con hombres y 32% en mujeres transgénero, ¿no? Que la transmisión sexual es muy predominante para el VIH en el Perú, 95% de los casos, y casi el 80% de los casos de VIH en los últimos 5 años son varones. ¿Mm? Y que casi el 60% de los casos ocurren en personas bastante jóvenes, entre 20 y 34 años, que el año en el cual, en los últimos 10, donde se han diagnosticado la mayor cantidad de casos fue en el 2023, luego del impacto de la COVID, que duda cabe el impacto de la COVID, donde se hicieron menos pruebas, por lo tanto, se dieron menos tratamientos a las personas, y esto impactó en un incremento en los años siguientes, pero que llegó a la PNE en el 2023, ya en el 2024 se han reducido las notificaciones, y en el 2025, que el problema del VIH se ha trasladado de ser un problema de zonas urbanas de la costa a un problema básicamente de la Amazonía, y ahí están los datos, ¿no? Así que hay retos todavía en relación al VIH en el Perú. Y hay un conjunto de intervenciones que ofrece el Ministerio de Salud de manera gratuita, todo el paquete de prevención que les comenté, las pruebas rápidas, ¿no? Para VIH, hepatitis B, hepatitis C, las pruebas moleculares que ya los comenté. Tenemos recientemente autopruebas de VIH incluso, y que en el tratamiento también hemos avanzado con llevarlo al primer nivel y simplificarlo a una sola pastilla por día. Y en base, por ejemplo, a intervenciones innovadoras como el uso de pruebas rápidas, que se pueden hacer en cualquier lugar, incluso en el campo, en la comunidad, eh, por brigadas y demás, hemos permitido mejorar muchísimo el acceso de las poblaciones más complejas a la prueba. El año pasado hicimos más de 125.000 tamizajes de población HCH y hicimos más de 17.000 tamizajes en población de mujeres trans, que es un porcentaje importantísimo y que permite encontrar y buscar más casos y con ello vincularlos al tratamiento. Y que en el tema del tratamiento antirretroviral hemos cerrado el 2025 con un poco más de 84% de cobertura de tratamiento del total de personas estimadas con VIH en el Perú, cosa que es un indicador muy alto y que tiene básicamente como estrategias el tratamiento en el primer nivel y el uso de esquemas simplificados, que es el tratamiento que ahora reciben las personas. No piensan que es un cóctel de medicamentos, que los toman muchas veces al día, no. Pero el tratamiento viene simplificado en una sola pastilla, se toma una sola vez al día, casi no tiene efectos adversos y eso ha permitido en general que en el Perú
Estos son los dos indicadores de impacto más importantes en control de VIH en el mundo. Las muertes se han reducido de manera muy significativa en el Perú en los últimos 10 años, ¿no? Estamos en un nivel realmente muy bajo de muertes por SIDA, y que incluso las nuevas infecciones, no los nuevos diagnósticos, o sea, las nuevas infecciones también se han empezado a reducir en los últimos años. Así que estamos en VIH en un escenario de control, y de hecho nuestra meta es terminar con el SIDA como un problema de salud pública hacia el 2030, como país, y también es una meta global. Y ya para entrar al último tema que me encargaron, que es el mpox, algunos datos del virus. Mpox, digo, también se le llama viruela símica. Este es un virus zoonótico, ¿no? Hay muchos virus zoonóticos, ¿no? De hecho, el virus del SARS-CoV-2, responsable de la COVID, es un virus zoonótico. En este caso, este virus pertenece a la familia de Poxviridae, ¿no? Y al género de Orthopoxvirus, con enfermedades que, digamos, simulan este problema de salud o producidas por gérmenes similares, como son la viruela humana, la viruela bovina también. En el 2022 empezó esta enfermedad a diseminarse en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, empezó en el África Central, ¿no? Ya actualmente, hablando del 2025, se ha diseminado a la gran mayoría de países del mundo. Hay dos clados del mpox, y cada clado tiene un subclado, el clado 1A, 1B, 2A, 2B. Eh, de hecho, en América, en las Américas en general, acá están los datos de los casos por países, pero claramente, como ustedes ven en la tendencia, ¿no? En el año 2025 empezó una reducción importantísima de los casos en América, ¿no? Un poco menos de 3.000 casos, ¿no? En comparación con los 57.000 que hubieron en el 2022, es una reducción sumamente significativa, ¿no? Y lo mismo ocurrió en el Perú. En el Perú, en el 2022, tuvimos un brote importante de casos de mpox, ¿no? Como ustedes ven, casos reportados en prácticamente todas las regiones, salvo Amazonas, Pasco, Huancavelica y Apurímac, que en el resto de regiones se reportaron casos en ese año. Pero luego, como ustedes ven, se redujeron en el 2023, en el 2024, y en el 2025 solo hemos tenido 6 casos reportados. En lo que va del año no hay ningún caso reportado aún, pero claramente hay una reducción importante en el país. De hecho, en lo que corresponde a Lima, ¿no? Principalmente han sido los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Lima Metropolitana, donde se han reportado los casos en la ciudad. Algunas características epidemiológicas de mpox en el Perú en el año 2025. El 100% fueron varones, mediana de edad 31 años, el rango entre 20 y 36, personas jóvenes, ¿no? Como ustedes ven, todos los casos fueron, bueno, 80% población HCH y 20% población bisexual. 83% de los 6 casos fueron personas viviendo con VIH, 4 con tratamiento y una sin tratamiento. Distritos reportados: Surquillo, Caraballo, Puente Piedra, Ventanilla, Callao, ¿no? Eso en el 2025, pero toda la cohorte desde el 2022 al 25, que suman 3.960 casos, tienen estas características, ¿no? 96% varones, ¿no? Casi 4% mujeres, de orientación sexual entre homosexual y bisexual, prácticamente 70% de los casos, ¿no? Personas viviendo con VIH, 52% de todas, ¿no? Incluso que reciben tratamiento antirretroviral en su gran mayoría. Así que esas son las características del brote de mpox que tuvimos en el Perú, un problema que principalmente afectó a varones, particularmente a personas viviendo con VIH, y particularmente a varones de la población homosexual o bisexual. Hubieron casos hospitalizados y fallecidos también, ¿no? En todo el brote, 219 hospitalizados, nuevamente 95% varones, 70% personas viviendo con VIH. ¿Cuáles son las causas de hospitalización? Principalmente infecciones o sobreinfecciones bacterianas de la zona de presentación de las lesiones, 47% de los casos. Acá hablamos de celulitis, de abscesos, de fasciitis. Fue la principal causa de hospitalización. Lamentablemente tuvimos 23 fallecidos, ¿no? 95% varones, de un promedio de edad muy, muy bajo, 35 años. Eh, Todas las personas viviendo con VIH, ¿no? Y el 82% personas que no estaban recibiendo o habían dejado el tratamiento antirretroviral. Característicamente, mpox tiene manifestaciones clínicas que pasan por un periodo de incubación que dura hasta 21 días, una fase prodrómica donde hay síntomas generales como fiebre, mialgia, cefalea, presencia de ganglios, fatiga, y una fase eruptiva que es característica, ¿no? Con lesiones y las erupciones principalmente localizadas en el área genital, ¿no? También en las zonas de cara, en las zonas del tronco y en extremidades con menos frecuencia,
pero característicamente una lesión o lesiones que inicialmente empiezan como vesículas, luego pasan a pápulas o pústulas que se umbilican. La pápula umbilicada es una lesión bastante característica del mpox, que en la evolución se ulcera, que se une, que confluye con otras lesiones ulcerativas y que después se recupera, ¿no? Característicamente. Aquí una publicación del Hospital OAS, el hospital donde yo trabajaba, ahora soy del Ministerio de Salud, donde se resume bastante bien las características de las personas hospitalizadas por mpox en el año 2022. Acá uno de los primeros casos notificados, hospitalizados, y la lesión ulcerativa característica de los casos de mpox. Aquí también tuvimos la suerte de hacer este póster, ¿no? Para la conferencia IAS del año pasado, 2025, que se realizó en la ciudad de Kigali, en Ruanda. Es la conferencia mundial de SIDA, que se da todos los años. Y presentamos este póster, ¿no? Donde resumimos cuáles fueron las principales acciones de salud pública relacionadas al control de mpox, que son varias, ¿no? De hecho, aquí trabajamos todo lo que es búsqueda activa de casos a través de brigadas, trabajamos aplicativos para el seguimiento, incorporamos la vacunación contra la mpox y una serie de estrategias de salud pública que permitieron ir controlando poco a poco el brote, y de hecho ya no tenemos en este año casos, y repito, el año pasado solamente 6 casos en todo el Perú. Y que de hecho es un caso interesante que a los demás países les ha interesado ver como estrategia de control para este problema de salud. Ya para ir terminando, solamente mencionarles que repetirles que la información es muy importante. Tenemos que lograr que las personas manejen información de las infecciones de transmisión sexual. Les comparto este aplicativo que tenemos en el Ministerio de Salud, se llama GeoVIH. Lo pueden descargar de Play Store, es gratuito para los dispositivos Android, ¿no? Y ahí tienen no solamente información relacionada a VIH, a ITS, a hepatitis, a mpox, sino también pueden ubicar todos los establecimientos de salud donde ustedes se pueden hacer una prueba de VIH, por ejemplo, donde ir a recibir preservativos o donde las personas con VIH pueden recibir tratamiento antirretroviral. Está disponible, como les repito, en un aplicativo, en Play Store. También hay versiones para usar en los establecimientos de salud, pero los invito a descargarlo y también a difundirlo para que más personas puedan conocer acerca de las infecciones de transmisión sexual. Este es el equipo con el que trabajo en el Ministerio de Salud, mi correo electrónico si hubiera alguna otra necesidad de información, y les agradezco por el tiempo prestado